Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 6 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy es ¿por qué hay sufrimiento? El más profundo anhelo del ser humano es ser feliz. Sin embargo, la diaria realidad es el sufrimiento, la angustia, el dolor y todo que es causado por el pecado. El mal o pecado se originó en un ser celestial y luego pasó a la tierra. El pecado es la rebelión contra Dios, consiste en rechazar a Dios y sus requisitos para hacer la voluntad propia. El pecado siempre acarrea malas consecuencias y finalmente atrae la muerte. El ser humano necesita conocer lo que es el pecado, sus nefastas consecuencias y lo ofensivo que es para Dios. Sin embargo, en su grande amor, Dios trazó un maravilloso plan para que podamos salvarnos de la ruina eterna. Vamos a iniciar con la pregunta número 1. ¿En qué hermosa condición fue creado el hombre? Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos 27, 28 y 31. Génesis 1, 27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos al verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es interesante notar que el pasaje dice en el verso 27 que el hombre fue creado a imagen de Dios. Es decir, el hombre fue creado perfecto, no tenía ningún defecto, porque todo lo que Dios hizo fue bueno y fue bueno en gran manera, como dice el versículo 31. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿cuál era el plan de Dios para el ser humano? Vamos a leer nuevamente Génesis 1:28 y también Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 16. Muy bien, Génesis 1:28 dice: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios bendijo al hombre y le pidió que se multiplicara. Y también le pidió que dirigiera el mundo animal sobre la tierra. Entonces el hombre debía ser un mayordomo de Dios en la tierra. Primera Tesalonicenses 5:16 dice: Estad siempre gozosos. En otras palabras, Dios quería que el hombre gozara de la vida, que fuera feliz en este mundo, que pudiera disfrutar del plan que Dios tenía para su propia vida. Vamos a la pregunta número 3. ¿Quién alteró el plan de Dios? Vamos a Eclesiastés capítulo 7 y verso 29. Eclesiastés capítulo 7 y verso 29. Y dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron sus muchas perversiones. Es decir, Dios creó al hombre perfecto, no tenía ningún defecto, ninguna mancha. Sin embargo, el hombre desafortunadamente, usando su libre albedrío, decidió seguir sus propios caminos, sus propias inclinaciones y deseos, que obviamente era lejos del plan de Dios. Pasemos ahora a la pregunta número 4. ¿Cómo se describe la vida humana por causa del pecado? El libro de Job, capítulo 14, versículo 1 y 2. Job 14, 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. El pasaje es bien interesante porque menciona al hombre como nacido de mujer, pero con una vida corta. Y esa vida corta está llena de sinsabores, que quiere decir momentos difíciles, momentos amargos, y como que no encuentra el secreto de la felicidad.
Ahora, la pregunta número 5 nos va a ayudar a entender cuál es la causa de las desdichas y de los sufrimientos. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 57 y verso 20. Pero el impío es como el mar en tempestad, que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 24 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Y leemos: La tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Aquí nos está enseñando la Biblia que la razón de la desdicha, de los problemas y las tragedias de la vida es porque el hombre decidió desobedecer a Dios. Cuando el hombre se apartó de la ley de Dios, trajo la maldad, la tragedia, la enfermedad, incluso la muerte. Ahora la pregunta número 6 dice: ¿qué es pecado? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4. La primera epístola de Juan, capítulo 3 y verso 4. Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, pecado es transgredir la ley de Dios. Cuando tú y yo desobedecemos los 10 mandamientos, estamos cometiendo pecado. Vamos a la pregunta número 7. ¿Quién es el autor del pecado? Ahí mismo en Primera de Juan capítulo 3, ahora versículo 8, leemos: El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el autor del pecado es el mismo Satanás. Muy bien, la pregunta número 8 nos ayuda a entender cómo llegó a existir el diablo. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 28 y verso 15. El libro de Ezequiel capítulo 28 y verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La Biblia nos está enseñando que Dios no creó al diablo, sino que hizo a un ser perfecto. Pero este ser también tenía libre albedrío, y él decidió seguir su propio camino y darle la espalda a Dios. El libro de Isaías, capítulo 14 y verso 14, dice lo siguiente: Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Uno de los problemas que tuvo Lucifer o Satanás era que él quiso ser igual a Dios. Él codició un puesto que no le correspondía. Entonces ahí fue donde Satanás se empezó a desviar del camino correcto. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 nos da más información de lo que le sucedió a este ángel en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, 7 al 9. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el diablo, que se le llama aquí el dragón, luchaba contra Miguel y sus ángeles. Una pelea que se desarrolló en el cielo, pero Satanás y sus ángeles que se rebelaron fueron expulsados del cielo. Ahora la pregunta número 9 responde a esta interrogante: ¿cómo entró el pecado en el mundo? Vamos al libro de Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. El verso 15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto comeréis, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del cual de él comieres, ciertamente morirás.
La orden de Dios era bien clara. El hombre podía comer de todos los árboles que habían en el jardín del Edén, pero había un árbol específico que Dios le dijo al hombre que no debía ni siquiera tocar. Vamos ahora a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta es la tragedia de nuestros primeros padres. En lugar de creerle a Dios, decidieron creerle al diablo. Entonces, la desobediencia de nuestros primeros padres trajo el pecado a este mundo. Esa fue la forma en que el hombre trajo esta maldad a esta tierra, y todos nosotros ahora sufrimos las consecuencias del pecado. Bueno, esto nos lleva a la pregunta número 10. Entonces, ¿cuántos hemos pecado? En el libro de Romanos capítulo 5 y verso 12 leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia es bien clara en enseñar que todo ser humano, todo hombre, toda mujer, en algún momento ha cometido pecado. La pregunta número 11 dice: ¿qué desdichas provoca el pecado? Vamos a Romanos capítulo 2 y versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Así que el pecado trae a mi corazón tribulación y angustia. La pregunta número 12 dice: ¿cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado? Vamos al libro de Santiago, capítulo 4 y verso 7. El libro de Santiago, capítulo 4 y verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Cuando tú y yo buscamos a Dios, cuando buscamos el poder y la presencia de Dios en nuestra vida, el diablo huirá de nosotros. Para ir finalizando, vamos a leer los últimos pasajes de esta lección. El primer pasaje está en Proverbios capítulo 4 y verso 14. Y dice: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Una forma de vencer el pecado es tener cuidado con quién pasamos tiempo. Si nosotros pasamos tiempo con personas que no temen a Dios y personas que no están interesadas en la Biblia, corremos el peligro de pecar con ellos. El libro de Salmos capítulo 34 y verso 14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Cuando tú decides apartarte del mal y seguir la paz, tú vas en el camino de la felicidad y también de la vida eterna. Romanos 8, capítulo 37, dice algo interesante. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, Jesús nos dará el poder que necesitamos para vencer el mal en nuestra vida. El último pasaje está en 1 Corintios, capítulo 15 y verso 17. Y leemos: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agárrate de la mano de Jesús, agárrate de su poder, y Él te llevará en victoria en victoria hasta la victoria final. Esto ha sido la lección número 6, titulado ¿Por qué hay sufrimiento?, del curso La Biblia Habla. Yo soy el pastor Ervin Ochoa y te espero para la lección número 7. Que Dios te bendiga.